Buen día, bienvenidos a la semana 3. El día de hoy pues comenzamos la unidad 2, la cual trata de modalidades de imágenes médicas. El tema que vamos a ver hoy es el 2.1, es tomografía computarizada y el objetivo es conocer la modalidad de tomografía computarizada para la adquisición de imágenes médicas. Bueno, la tomografía axial computarizada o TAC es un procedimiento computarizado para la adquisición de imágenes de rayos X. Un haz de rayos X se dirige a un paciente, en eso consiste la tomografía computarizada, que el haz de rayos X se dirige al paciente y luego gira, a diferencia de la radiografía. Aquí el haz gira rápidamente alrededor del cuerpo, lo que produce señales, varias señales que luego van a ser procesadas por una computadora para generar las imágenes transversales o cortes del cuerpo. A este proceso se le conoce como reconstrucción de imagen. Sí, vamos a ver más adelante cómo es la señal que se reconstruye. Sí, o sea, la señal que sale del tomógrafo. Los cortes sucesivos se pueden apilar digitalmente para formar una imagen tridimensional del paciente o un volumen. Entonces se le llaman imágenes volumétricas. Y esto permite la identificación y ubicación de diversas estructuras como posibles tumores o anomalías, lo cual es útil, ¿no? Para planear cirugías y ver exactamente en qué parte del cuerpo está la malignidad o la lesión, o dar seguimiento a un tratamiento de tumor, ¿no? A ver si está disminuyendo o está aumentando, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver un tomógrafo. Este sería un tomógrafo de TAC. Sí, y lo que vemos aquí es una cama. Aquí en esta cama es donde el paciente se acuesta y luego esta cama se va metiendo dentro del anillo. Sí, va haciendo un movimiento hacia adentro y en el anillo se encuentra pues toda la circuitería, los motores y el generador de haz de rayos X, y así como los sensores. Y lo que pasa es que lo que sucede es que avanza un poco la cama esta y se da ah, el tomógrafo empieza, digamos, a escanear, ¿sí? Toda esa parte del cuerpo, ¿no? Y luego otra vez mete un poco más y la siguiente parte se vuelve a escanear toda. Y así, cada vez que la, la cama se mueve, ah, se produce un tomo, ¿no? Sí, o sea, la cama se va a mover muy lento, se mueve en pasos muy pequeños, pero el proceso es rápido, por lo que da la apariencia que la cama se mueve a una velocidad más o menos alta, ¿no? Y bueno, aquí adentro se encuentra pues todo lo necesario para hacer el escaneo. Se encuentra, digamos, la máquina de rayos X, ¿no? Vamos a ver por dentro cómo es. Sería así. ¿Sí? Aquí tendríamos el generador o el tubo de rayos X. ¿Sí? Sería esta parte. Y de este lado tenemos los sensores de los rayos, ¿no? Aquí adentro iría la cama. El paciente se va colocando aquí y le van cayendo rayos, ¿no? Solamente a una sección que sería un corte de la tomografía. Ok, entonces tenemos aquí este tubo de rayos X y este se va girando para que salga uno aquí, luego otro acá y así, en varios ángulos, ¿no? Y a su vez, el, este armazón junto con esto gira dentro del anillo. ¿Para qué? Para obtener más ángulos, ¿sí? Aquí sería un cierto ángulo y lo vuelve a girar para obtener más y más ángulos, ¿no? Sí, a este anillo se le conoce como pórtico o gantry.
Sí, y es el que mueve toda la estructura esta circularmente, ¿no? Sí, vamos a ver cómo es esto con un diagrama un poco más simplificado. Sí, aquí tenemos más o menos el anillo estaría de esta forma y aquí tendríamos el tubo de rayos X y aquí abajo los sensores. ¿Sí? Aquí supone que está tomando un corte del cerebro, de la cabeza del paciente. Esta sería la cama, la que se va moviendo en esta dirección, ¿sí? Para obtener varios cortes del paciente. ¿Sí? Conforme se va moviendo, pues es un nuevo corte, no se mueve más y otro corte y así. Hasta cubrir todo el área deseada por el estudio que se va a hacer, ¿verdad? Si es solamente la cabeza, pues sería mover la cabeza desde aquí hasta acá, ¿no? Para que pase por este rayo, ¿sí? Y obtener todos los cortes del cerebro, ¿no? Si es un estudio de abdomen, pues a lo mejor empezaría desde acá, ¿no? Desde el pecho hasta la base del estómago. Sí, ¿cómo funciona esto? Bueno, este es un diagrama un poco más simplificado de los primeros escáneres, pero ayuda a entender un poco. Aquí tenemos el tubo de tubo de rayos X, ¿sí? Y este va avanzando hacia esta dirección. Conforme va avanzando, pues va emitiendo un rayo, el cual va siendo detectado por los sensores que van aquí, ¿no? Conforme se va moviendo, diferentes sensores van adquiriendo, van sensando ese rayo, ¿sí? Entonces empieza en esta parte y va avanzando, luego el siguiente sensor y el siguiente sensor. Aquí hay un colimador en el rayo. El colimador sirve para que el rayo sea que se aparezca mucho a una línea, ¿no? Que no se expanda mucho, ¿no? ¿Para qué? Para que nomás le llegue a un solo sensor. Sí, para que solamente un sensor detecte a la vez el rayo. Sí. Luego de que se tiene esta parte, bueno, tenemos el rayo aquí. Esto lo ejemplificamos aquí en esta imagen. Estos serían los rayos. Aquí estarían los sensores de este lado y acá estaría el tubo de rayos X que se va moviendo. Sí, entonces se movería hacia esta dirección y conforme se va moviendo los sensores van detectando ese rayo X. Sí, conforme se va moviendo y los sensores van detectando algo, pues se van acumulando lo que se detectó, ¿no? Por ejemplo, aquí si detectó mm, poca intensidad o mucha intensidad, digamos aquí va a ser como atenuación, ¿no? Si aquí casi no hay atenuación, pues detecta muy poco. Que hay un poco más atenuación, pues detecta un poco más y aquí, conforme va teniendo más atenuación, pues aumenta la proyección, ¿no? Esto sería el inverso, ¿no? O sea, entre más atenuación, pues es mayor la intensidad, ¿sí? Entonces sería como inversa a esta curva. Pero esta sería lo que el escáner obtiene, ¿no? Ok, esta sería, digamos, en esta posición, ¿no? Luego rota con este movimiento rota toda esta estructura, estas dos se rotan y obtiene un nuevo ángulo. Sí, hace lo mismo, ¿no? Empieza a escanear todas las posiciones y a censar y obtiene una nueva proyección. Y luego vuelve a rotar y se vuelve otra vez a escanear, ¿sí? En todas estas posiciones, pero a un diferente ángulo, ¿no? Y, y así sucesivamente. Por lo general los ángulos son del 0 a 180. Sí, es lo que se hace. Y, y el movimiento de los ángulos es más fino, ¿no? No es como este de que aquí digamos tenemos 0 grados y aquí casi tenemos como 20 grados, ¿no? No, sino que va a lo mejor de un grado en un grado o a veces mucho menos, ¿no? Entonces la rotación es muy más fina y también los sensores no están así de separados, ¿no? O sea, son milímetros lo que hay a veces entre un sensor y otro, ¿sí? Entonces, estas líneas pues estarían más finas, ¿no? A lo mejor si pusiéramos un escáner real, aquí se vería todo rojo, ¿no? De lo cerca que están los sensores. Y aquí pues se vería casi igual que este, ¿no? De que el ángulo casi no varió. Sí, entonces esto es para hacer más fina la imagen, tener más resolución, entre el ángulo sea más pequeño y la separación entre sensores sea más pequeña, más resolución tienes, ¿no? De la imagen. Muy bien, una vez que tengas esto, sí, estas proyecciones que estaban aquí por lo general se alinean
Por ejemplo, la proyección que estaba aquí se alinea en forma vertical y, y luego la siguiente se volvió a alinear en forma vertical, la siguiente las vas apilando y lo que obtienes es algo como esto, que se le llama sinograma. ¿Sí? Aquí el sinograma, pues esta sería la intensidad de la proyección y estos serían los ángulos, ¿no? Aquí estaría el ángulo cero que corresponde a esto. Acá estaría, digamos, el ángulo 20 que correspondería a este, estaría por acá. Y así no depende de los ángulos que tengas, hasta 180, ¿no? O sea, 1 grado, 2 grados, 3 grados, las vas apilando y formas esta imagen, ¿no? Llamado sinograma. Y realmente esto es los datos que quiere el tomógrafo, ¿no? O sea, el tomógrafo no ve una imagen en sí, sino esto es lo que se ve. Estos serían los datos que te arroja el tomógrafo en sí. Ok, ¿qué es lo que se tiene? El siguiente paso, pues ahora sí entra ya una computadora, un algoritmo de cómputo para reconstruir la imagen a partir de esas proyecciones, a partir del sinograma, ¿no? Existen muchos métodos, ya serían algoritmos computacionales para reconstruir la imagen a partir del sinograma. Uno de los más sencillos que se usaba mucho al inicio es el de la retroproyección o back projection. Ah, sí, y lo que hace es que cada proyección que se obtuvo, ¿sí? Digamos, retroproyecta, lo que haces es que llenas la imagen, el cuadro de la imagen, lo llenas con esta intensidad, ¿no? La intensidad que hubo aquí, llenas todo esto, toda esta línea con esa intensidad. Y así, en cada una de estas líneas, por ejemplo, la intensidad que hubo aquí, pues la llenas con toda esa intensidad. Y luego te vas a la siguiente proyección que tengas, e igual en esta línea llenas la intensidad de esta, la llenas con toda esta línea en la imagen. Y luego la siguiente rayo, la llenas con esta intensidad, toda esta línea, y así, toda esa línea, y luego estas, la repites aquí en línea, en línea, en línea, en línea. Y lo que haces, lo que vas a tener es que vas a obtener la imagen que tenías adentro. Sí, esa sería la forma más fácil de hacerlo. Sí, aquí tenemos un ejemplo de Wikipedia, cómo va quedando. Empieza con una proyección y va aumentando las proyecciones y se va viendo cómo se va reconstruyendo la imagen. Sería este el ejemplo. Digamos, aquí empieza con el ángulo cero, va aumentando los ángulos, ¿se fijan? ¿Sí? Va dando los ángulos hasta 180. ¿Sí? Este sería el ángulo cero y va hacia acá hasta llegar a 180, ¿no? Y conforme va proyectando la proyección en la imagen, se va formando la imagen. Se va formando la imagen original, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la imagen original? Eran estos cuadros. ¿Sí? Estos eran los cuadros que tomó el tomógrafo. Lo que es, al tomar, al escanear el tomógrafo los cuadros esos, obtuvo este sinograma. Y luego para retroproyecta. Y se fijan, obtiene una reconstrucción casi perfecta, ¿no? Al menos te da una buena idea de lo que era lo que había ahí adentro, ¿no? Así es como se hacen las imágenes. Obviamente hay algoritmos más sofisticados que hacen una imagen mucho mejor, con menos artefactos. Se fijan, aquí quedan unos artefactos, ¿sí? Unas líneas por aquí, pero hay algoritmos ya que eliminan eso, ¿ok? Aquí sería un ejemplo de algunas imágenes, ¿sí? De tomografía computarizada. Aquí tenemos una tomografía de abdomen, nos sale el hígado y los riñones y todo eso. Aquí pues sería del cerebro, ¿sí? Si fijan son imágenes en blanco y negro, imágenes en tonos de grises. Esto es porque no hay color, ¿no? El rayo X es simplemente un rayos X y no hay un rayo X de verde o rayo X azul, ¿no? Sino simplemente rayos X, por lo que hay una sola intensidad, ¿sí? Por eso que hay un solo canal, ¿no? El gris. Y bueno, vamos a ver un poco más detalles que nos interesan aquí en procesamiento de imágenes sobre esta tomografía. Una es la resolución espacial y es el tamaño de la estructura más pequeña que puede verse en la imagen. ¿De qué depende? Pues del tamaño del punto focal del tubo de rayos X, del tamaño de los sensores, del elemento detector, del tamaño del colimador. Les decía, el colimador es el que hace
que el rayo X siga, ah, que salga así como un solo rayo, ¿no? Que no salga expandido, ¿sí? Es como cuando pones una luz y haces un orificio pequeño por donde salga. ah, la luz al final se va a expandir, ¿no? Pero inicialmente pues va a salir así como un haz pequeño, ¿no? Lo que se quiere es que salga así como casi como un láser, ¿no? Eso sería lo que hace el colimador y el punto focal del tubo, ¿no? Ah, y la otra pues son los filtros que se usan por los algoritmos de reconstrucción. Sí, otra cosa es, todo esto pues nos da una resolución espacial típicamente de 5 milímetros, a veces más, a veces menos, ¿no? Ah, y otra cosa que nos interesa es el ruido. La principal contribución del ruido a las imágenes es el ruido cuántico, resultante de la naturaleza aleatoria de los rayos X, ¿no? O sea, estos no son continuos, sino que se van generando de forma aleatoria. A veces hay más, a veces hay menos, ¿no? Entonces, la fluctuación en el número de fotones detectados por píxel, digamos, si vamos a detectar n, hay un ruido que se le agrega de raíz de n, ¿no? O sea, entre más tengas, más fotones, pues va a haber más ruido. Y otra cosa son los movimientos del paciente. Si el paciente se mueve, pues se va a producir ahí artefactos, ¿no? Por eso en los estudios se pide que el paciente esté ah, tranquilo, ¿no? Que no se mueva. Y otras son, pues, si tienes detectores o sensores con falla o no calibrados, también te van a meter artefactos en el estudio. Y con esto concluimos la semana 3. Bueno, es una parte de la semana 3, sería más bien tomografía computarizada y vamos a seguir con otras modalidades. Gracias.